trabajamos como un puente. Esa es la función. Yo la imagen que tengo de esa función del psicólogo es un puente. Mejorar la comunicación entre personal y paciente. Eso es general, viene justamente de lo antedicho, de lo que acabo de mencionar, y es que no solamente está el paciente y está el médico, hay todo un personal, ¿no? Las enfermeras que están atendiendo al paciente, también las personas encargadas específicamente de algún tipo de terapia, ¿no? Hay la fisioterapista, por ejemplo, y muchas más. Entonces, muchas veces hay algo que falla en la comunicación, ¿no? El doctor, por ejemplo, envía que vaya a la fisioterapista, pero no se conversó acerca de algún problema específico del paciente. Nosotros buscamos engranar eso, que el trabajo sea, como se dice, holístico, quiere decir que funciona por todas partes, que todas las partes están enteradas de lo que está viniendo, de lo que está ocurriendo, de lo que viene aconteciendo. De ahí viene la imagen, se preguntarán de dónde es esa imagen, es un puente, es un hermoso puente que es de Perú además. Ya vamos a ver más adelante. La siguiente fase nosotros le llamamos intervención preparativa. Para hacer un resumen y para poder ir yendo paso a paso, poco a poco, viendo todas las fases que estamos exhibiendo, que estamos exponiendo. Hasta ahora hemos visto la preventiva, la fase de diagnóstico o informativa, ¿no? Y ahora viene la preparativa. Luego el diagnóstico, luego que hemos logrado conseguir la visión del paciente a su tratamiento, los tratamientos específicos para diferentes tipos de cáncer suelen ser muy fuertes, muy duros. Por supuesto que buscan la mejoría a largo plazo, pero a corto plazo muchos de estos tratamientos pueden ser muy fuertes, muy duros, impactantes. No solamente para el paciente que es debilitado, sino que la familia recibe un impacto, ¿no? Muchas veces he visto personas que me dicen: yo estaba bien, yo me sentía bien hasta que vi a mi hermano o vi a mi mamá sin pelo, ¿no? Y lo vi, el inicio del tratamiento, la vi debilitada, la vi vomitando, y de pronto es como si hubiese entendido a la persona a través de esa conducta que mantenía su familiar, que tenía su familiar por el tratamiento, hubiese de pronto, como dicen, ¿no? Hubiera sido un duchazo a agua fría, un baldazo a agua fría, y a la persona le hacía comprender de una manera muy fuerte que estaba frente a una enfermedad muy grave, ¿no? Dentro de estos procedimientos tenemos los más conocidos, los que más se practican en todas las clínicas: la quimioterapia, ¿no? Cuyas algunas de las, digamos, de los aspectos secundarios ya mencioné, ¿no? La caída del pelo, náuseas, vómitos, debilidad corporal. Luego tenemos la radioterapia. La radioterapia puede producir sobre todo quemaduras, ¿no? Digamos, no siempre, pero puede producirlo, tiene otra serie de efectos secundarios que puede producir, que puede generar también. Trasplante de médula ósea. Este es un procedimiento muy delicado, muy específico. Personalmente, yo no me he encontrado con una persona que vaya a pasar aún, ¿no? este procedimiento específico, pero significa este procedimiento un shock muy grande, muy fuerte para la persona que lo va a hacer, que lo va a llevar a cabo. Solo tengan en cuenta, piensen que la persona que va a tener un trasplante de médula ósea va a estar totalmente aislado por un tiempo, ¿no? Solo imaginen eso. Es un momento tan grave en su vida, está tan necesitado de
de contacto, de cercanía, y el trasplante que se hace para salvarle la vida, buscar salvarle la vida, finalmente lo aleja, ¿no? lo deja aislado. Para este tipo de intervenciones nosotros le damos antes que nada información, ¿no? Conversamos con el paciente y con la familia, les decimos qué es lo que va a esperar, qué es lo que va a ocurrir, y luego le damos técnicas, le damos maneras de poder manejarlo. Conversamos con la persona, dialogamos cuáles son sus temores, cuáles son sus miedos. Cada uno tendrá una forma distinta de vivir la quimioterapia, la radioterapia, el trasplante de médula ósea. Existen otros procedimientos también, por supuesto, que de menor o mayor grado son invasivos, son difíciles de manejar, de controlar. Algunos de ellos son diagnósticos como punciones lumbares, endoscopías, biopsias. Muchos de estos procedimientos pueden ser invasivos, pueden ser difíciles de manejar, pueden producir en algunos de los casos desde molestias pequeñas, en algunos otros casos dolor, ¿no? En más de una ocasión me he encontrado y he visto personas que me dicen que sienten, perciben, aunque entienden que el tratamiento para el cáncer es porque buscan la mejoría a largo plazo, porque buscan la reducción o idealmente la eliminación de este mal, sienten que los efectos secundarios en muchos casos son más fuertes, ¿no?, que el propio cáncer. Por supuesto, entienden que es por su bien, pero sí lo he escuchado en más de una ocasión, quizás ustedes lo han escuchado, lo han pensado también en algún momento. Y es por eso que nosotros en el trabajo preparativo buscamos señalarle a los pacientes estas dificultades que van a encontrar, porque muchas personas no lo saben. Muchas personas no tienen conocimiento de lo que les espera, ¿no? Y a veces, como veíamos en un momento, no es tan fácil tener una comunicación abierta, una comunicación ideal con el doctor. No por falta de motivación, porque la hay por parte del doctor, por parte del paciente, pero muchas veces porque no manejan el mismo lenguaje, muchas veces porque no están, no tienen los mismos tiempos, etc. Intervención terapéutica. Esta es, para los psicólogos, esta es la fase más amplia, es la fase, como han visto, lo que hemos visto hasta ahora son intervenciones donde damos información, brindamos información específica, damos consejo específico, escucha específica, ¿no?, sobre algunos puntos que están bien claros. En intervención terapéutica ya estamos asumiendo que el paciente o el familiar del paciente ha iniciado un proceso, aunque sea corto, aunque sea de algunas semanas o algunos meses, ha iniciado un proceso con pautas preestablecidas, ¿no? Ha decidido acudir a un psicólogo, al psicólogo en un horario específico e iniciar un proceso de intervención psicológica donde puedan hablarse con amplitud de sus miedos, de sus deseos y de sus ansiedades, entre otros. Algunas de las cosas que pueden esperar en una consulta con este carácter son técnicas de relajación, imaginación guiada y visualización. Estas técnicas particularmente a mí me gustan mucho cuando son beneficiosas y cuando se hacen con mucha paciencia, son muy buenas y se utilizan incluso en muchos casos para aminorar el dolor, ¿no? El dolor es uno de el síntoma más general que se va a encontrar
por supuesto que en el cáncer y en otras enfermedades. Y con el trabajo de técnicas de relajación, imaginación, se ha logrado, incluso hay muchos estudios que demuestran que se logra aminorar el dolor de muchas formas. Por supuesto que logra aminorar la ansiedad, por supuesto que logra aminorar el miedo a lo desconocido, no solamente en los tratamientos, sino, como veremos más adelante, el miedo al desconocido puede expandirse hacia otros, con otros significados. Psicoterapia, la alianza y el vínculo que he puesto ahí. La psicoterapia puede y tiene diferentes modelos, diferentes formas de aproximarse, tiene diferentes aproximaciones. El modelo que más se utiliza en el tratamiento de pacientes y familiares de pacientes con cáncer se llama el modelo cognitivo-conductual. Es el que más se utiliza, el que con mucha frecuencia uno puede ver, puede observar en este tipo de psicoterapia, pero no es el único. Personalmente creo que en la psicoterapia, con esta población específica, lo más importante, y por eso lo he puesto y lo he resaltado, es la alianza y el vínculo. En muchos de estos casos vamos a estar trabajando con pacientes que están viviendo o tienen el temor de vivir por lo menos sus últimos meses de vida, su último año de vida, en algunos casos. El psicólogo, si es que el paciente y la familia decide, pues una decisión personal, por supuesto, iniciar una alianza y un vínculo con el psicólogo, nosotros tenemos, como psicólogos, tenemos la tarea importantísima, dedicadísima, la responsabilidad completa y absoluta de saber que esta alianza, este vínculo con esta persona que nos está confiando ese tiempo que le queda o que percibe que le queda, para nosotros es muy importante que el vínculo, que la alianza sea muy fuerte, se logre un lazo muy estrecho en un tiempo muy breve. Es por eso que yo no, o más bien dicho, he decidido, en vez de especificar un modelo, ¿no?, de hablar de terapia focal analítica, o hablar de cognitivo-conductual, o hablar de humanista, ¿no? He decidido concentrarme más bien en lo que yo busco y considero que los psicólogos en general deberíamos buscar. Esa alianza, y no solo una alianza, sino un vínculo. La palabra vínculo es muy fuerte, ¿no? Expresa una unión, un lazo muy importante, y es finalmente lo que va a haber entre un familiar, un paciente con cáncer o un paciente con cáncer y psicólogo. Reducción de niveles de estrés, depresión y ansiedad, que es lo que se nota, lo que encontramos con mayor facilidad luego del diagnóstico de cáncer, ¿no? Depresión y ansiedad. Reforzamiento, motivación, creencias irracionales. Voy a explicar muy brevemente, muy rápido estos puntos. El reforzamiento se refiere